Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Huella. Hoy nos acompaña Antonio Roseló. Él es economista, es docente y es investigador. Bienvenido, Antonio. Gracias por venir una vez más. Muchas gracias, Ro, por la invitación y un saludo para ti, al equipo y a toda la teleaudiencia de Huella. Muchas gracias. Es un placer tenerte y queremos hablar de la economía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el déficit cero? Puntualmente porque se habla mucho del déficit cero, el presidente dice el déficit cero y la gente, como yo por ejemplo, no sabemos lo que es el déficit cero. Mira, te voy a decir dos cosas. Una, la primera como mi deformación docente. Si un estudiante del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires me contestara que su meta en un parcial de economía fuera el déficit cero, aplazaría el parcial. Y te voy a contar la otra para un ejemplo de la vida cotidiana. Ponele que tú y yo somos una pareja y hemos logrado equilibrar nuestras cuentas, pagar el alquiler, la luz, el gas, el teléfono, los servicios, la comida, la prepaga, la obra social, lo que tengamos, y estamos en cero. Tendríamos que ser multimillonarios en ese momento. Bueno, para hacer todo esto. Primero tendríamos que ser multimillonarios, lo cual está muy bien lo que decís. Pero además, ponele que nos pasa un incidente o un accidente doméstico, o tenemos un robo en casa de los electrodomésticos, o nos atropellan en la calle, o nos toma una enfermedad de sorpresa. ¿Cómo podríamos cubrir los gastos extras que nos generan estos incidentes, accidentes o latrocinios que estamos enfrentando? Bueno, se rompería nuestro déficit cero. Esto acaba de pasar en todo el mundo, no lo digo porque sí. Acaba de pasar en todo el mundo en dos momentos consecutivos. El primero, la pandemia. La pandemia hizo que se tuviera que parar la economía mundial y los estados tuvieran que salir al auxilio de la población, de los industriales, subsidiar a la industria farmacéutica para acelerar sus investigaciones, porque se estaba muriendo de a millones y decenas de millones la gente en el mundo. Otro, los que siguieron, la guerra en Ucrania o el genocidio en Gaza. Tampoco estaban en los presupuestos de los países, por ejemplo, de la Unión Europea. Y al no estarlo, hoy la ministra, esta semana mejor dicho, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno alemán tuvo que reconocer que para pagar la guerra tuvieron que dejar de hacer inversiones en educación, infraestructura, etc. O sea, el déficit cero es una metáfora que usa el presidente para decir, no vamos a pagarle a los jubilados, no vamos a hacer obra pública, no vamos a hacer transferencias a las provincias, no vamos a pagar la educación pública, particularmente las universidades, no vamos a pagar la salud pública y por eso vamos a transferir los hospitales. ¿Pero qué va a hacer con el dinero entonces? El dinero va a ir al pago de la usura de la deuda pública. ¿Que quién inventó, entre otros? Nuestro ministro, el Toto Caputo. El Toto Caputo. ¿Hay otro país que tenga como objetivo el déficit cero? Ningún país de la OCDE, que son los 30 países más ricos del mundo, que se van a reunir el G20 ahora en Brasil, ninguno tiene déficit cero. Ninguno de ellos. En el Mercosur tampoco. Todos tienen déficit. Y es lo normal del funcionamiento de la economía capitalista desde la Primera Guerra Mundial al momento. Porque el creciente demanda sociales, políticas, geopolíticas y económicas de subsidiar a industrias, de la competencia internacional entre países, etcétera, hace que esto sea imposible. Y es por cuanto, no solo una utopía, sino una gran mentira que se le vende al pueblo argentino, que el déficit cero va a ser la salida del enriquecimiento y la prosperidad. ¿Por qué te crees que hay un sector minoritario, pero sector aún, que apoya y que de alguna manera cree que está justificado hacer el sacrificio? Bueno, mira, hay 3 países. Sí. Un primer país que está de fiesta, que son los que viven del dólar a 1.000 pesos, que es otra utopía de este gobierno, que nos va a salir carísimo, que ya se intentó con Martínez de Oz, con la convertibilidad,
Y una vez más con el Toto Caputo y Sturzenegger. O sea, siempre lo mismo. Son siempre los mismos. Sturzenegger es la tercera vez que integra un gabinete en el fin de la alianza, que fue el fin de la convertibilidad, con Macri y ahora nuevamente. Creo que fracasó las 2 veces y ahora ponemos un fracasado. La tercera es la La vencida. tercera es la o vencida, la hundida. sí. Si das 3 veces el mismo examen en la UBA, quedás afuera de la materia. Pero bueno, ¿sí? Tenés que recursarla. Sí, parece que él no. Y debe estar adoctrinado por otros lugares. Pero por más que él es un egresado de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de La Plata. Esta gente que ha fracasado una y otra vez nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, nosotros decimos, señores, esto va a terminar mal, necesariamente va a terminar mal, lamentablemente no te puedo decir cuándo, pero ese país que está de fiesta está ganando en este año, en estos 11 meses, porque no es un año que lleva el gobierno, 100% en dólares de su patrimonio. Fíjate que en la declaración... O sea, duplicaron el 100%. Sí, este país, algunos mucho más. La declaración patrimonial del ministro de Economía creció el 2000%, la del presidente el 500%. O sea, estos son declaraciones públicas, no datos nuestros, no fake news que damos en los canales alternativos, sino lo que sale de la unidad de investigación financiera, que son las declaraciones juradas de los responsables políticos del gobierno. Esta gente se ha enriquecido violentamente con esta cuestión. Entonces el país está de fiesta. ¿Cuánto creció el de Caputo y el de Milei? El de Milei 500%. Y el de Caputo 2000%. 2000%. 2000%. Eso no salió en ningún lado prácticamente. Bueno, obviamente los medios hegemónicos no van a publicar que sus ministros mimados y su presidente del corazón, estos son los que más se han enriquecido en la Argentina. Igual debo reconocer que La Nación sacó una nota bastante interesante al respecto. Bien. Pero digo, este país está, que es el 1, el 2, el 3% de la población, vive una fiesta permanente. Después está el de la clase media que puede pagar sus gastos, no está en déficit cero, sino que tiene algún superávit y podrá irse de vacaciones este verano. Muy pocos. No importa, pero ¿sabes a dónde no van a ir? A Mar del Plata, a Las Toninas, a Santa Teresita, sino que se van a ir a Brasil, a Chile y todo, porque gracias a este artilugio de la nueva convertibilidad del dólar 1 por 1000, es mucho más caro ir a Mar del Plata que ir a Paraguay, a la triple frontera a ver las cataratas. O sea, es mucho más caro parar del lado argentino que parar en Foz o parar en Ciudad del Este. Evidentemente nadie va a utilizar los servicios argentinos y vamos a tener un déficit. Ellos que hablan del déficit cero, vamos a tener un déficit en la balanza de pagos, o sea, en lo que entra y sale de dólares del país, porque la gente se va a llevar. Para que la gente entienda, ¿qué es el déficit? Es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si sale más de lo que entra, hay déficit. Si entra más de lo que sale, hay superávit. Ok, en ese momento entonces, y no hay superávit en este momento acá. En este momento el gobierno hace un artilugio contable, o sea, mienten las cifras, deja de pagar cosas, posterga pagos, cobra los impuestos y dice, bueno, tenemos superávit. Pero eso todos sabemos que es falso, porque está en las propias cuentas públicas. Está publicado en la página del Ministerio de Economía lo que te estoy diciendo. Una vez más, nosotros no usamos fake. Vamos a los datos oficiales, nos gusten o no como lo que digan los datos oficiales. Por eso te convocamos, porque sabemos que sos una de las personas que sabe mucho y que habla con claridad y con datos específicos. Eso es lo importante. Te agradezco. A ver, el tema de las tarifas, por ejemplo. ¿Qué pasa con los tarifazos? Bueno, lo de las tarifas hemos tenido agradecemos nosotros una entrevista sobre las universidades que ustedes nos hicieron en el programa, y una de las inquietudes que había en ese momento eran las auditorías. Bueno, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no se auditan a las empresas prestadoras de servicios públicos? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de producción del petróleo y del gas en Vaca Muerta? ¿Cuánto es el costo de transportar ese petróleo y ese gas a las centrales eléctricas o a los hogares, si fuera directo en el caso del gas para calefacción o cocción de los alimentos? Nadie sabe cuáles son los costos. No hay un estimativo. No se auditan. Nosotros tenemos un estimativo, pero yo no quiero... No querés decirlo. No, lo digo, pero lo digo como un estimativo. Hoy el costo de extracción no debe estar superando los $20 y lo que estamos pagando
pagando todos los argentinos, sea vía todavía los subsidios que existen del gobierno nacional, las exenciones impositivas de los gobiernos provinciales o lo que pagamos de tarifa plena en nuestros hogares, el costo que estamos pagando de eso que vale $20 en el pozo en Vaca Muerta, lo estamos pagando a $60, o sea, 3 veces más de lo que vale producirlo. Son costos estimativos en base a los balances que se presentan en público a las empresas, pero hay muchos acuerdos secretos, por eso decimos que es estimativo. ¿Cuáles son los acuerdos secretos? ¿Y quiénes los firman? Bueno, los acuerdos secretos los firman los gobiernos con las petroleras y las prestadoras. El primero que se firmó fue con Chevron, cuando el actual gobernador Kicillof era ministro de Economía. Fue un acuerdo secreto. ¿En qué año fue? 2012. No existe al momento ninguna auditoría. Pasaron varios gobiernos de distinto signo político de ese convenio con una de las petroleras más grandes del mundo de origen norteamericano. Y no lo conocemos. Y así como no conocemos el de Chevron, no conocemos el de Shell, no conocemos el de PAE, que es una empresa mixta entre capitales argentinos del señor Bulgeroni y una empresa china, una de las petroleras más grandes del mundo. O sea, están metidos todos los grandes países ricos y sus empresas más productivas, metidos en la extracción de nuestros recursos naturales o bienes comunes, como los querramos llamar, que ahora con el RIGI famoso, encima no van a pagar impuestos ni rendir cuentas de qué hacen con los dólares que se llevan de la Argentina. Realmente una entrega de la riqueza nacional nefasta para el país y que vamos a terminar pagando todos los argentinos durante varias generaciones. Una vez más. Una vez más. ¿Y qué pasó con el tema de la deuda de los 100 años? ¿En qué instancia está? Bueno, el bono del Toto Caputo, por 100 años, que iba a pagar mi tataranieto, duró 4 años. Quebró y hubo que renegociarlo. Eso tampoco el señor Toto Caputo ha rendido cuentas de esto. Pero te doy una noticia. El señor presidente del Banco Central de la República Argentina, el señor Baulusi, está procesado en la causa por la deuda externa. Ah, ¿sí? Y está ejerciendo el cargo de presidente del Banco Central de emitir deuda y emitir moneda. Es una cosa muy interesante. Ellos que son tan amantes de la ficha limpia. De la ficha limpia. El señor está procesado. Por supuesto, todos estamos por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo culpable. Pero yo creo que para un alto funcionario que maneja las finanzas de la Argentina esté procesado en una causa por haber burlado los controles al control financiero de cómo son las finanzas públicas y que nos quiere imponer el déficit cero, tendría que dar un paso al costado de su cargo para que justamente se pueda investigar con amplitud cuál ha sido su función. Y si es libre de todos sus cargos, bueno, seguirá siendo un buen padre de familia y ejerciendo sus cosas. Y comento, por si algún televidente no lo sabe, el señor Baulusi es el socio en la consultora del Toto Caputo. Ah, ¿sí? Claro, no es que es neutro en estas posiciones. O sea, toda la sociedad está metida en el Estado. Exactamente. Te hago una preguntita y vamos al corte. Te voy a preguntar si sigue vigente la ley de los militares de Martínez de Hoz, que es la identidad financiera. Sí, desde el año 1000. No me contestes ahora. ¿Cómo no? Vamos a un corte y venimos con más huella. CTV se renueva en 2024. Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales, conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Bueno, volvimos. Quedó pendiente la pregunta, si sigue vigente la ley de la identidad financiera. Sí, es de 1977, se dictó bajo la dictadura de Videla Martínez de Hoz, una dictadura cívico-militar eclesiástica que produjo 30.000 desaparecidos y el origen de la deuda eterna, como nos gusta llamarlo a nosotros, que cada vez solo crece y nunca desaparece. Es una ley que regula los bancos, que regula al sistema financiero, o sea, no solo a los bancos, sino al resto de las entidades financieras, y que ningún gobierno ha cambiado en 50 años. ¿Por qué te parece que no han cambiado los Me parece gobiernos? porque ellos son poderosos, ¿no? Y deben subsidiar las campañas de muchos políticos y deben, sobre todo, tener el poder real en la Argentina, y es por eso el problema que tenemos. Como te decía antes, 3 países. Un país de fiesta, que es el país financiero, un país de la clase media que tiene superávit, y un país de pobres, donde ya todas las encuestas, ya no solo el INDEC, la última donde
Milei tanto se ufana de que ha empezado la reactivación y que solo tiene buenas noticias, da que la pobreza está en el 51%, bajó un punto, para que veamos. O sea, más de la mitad del país Bajo un es pobre. punto, pero ¿según qué estadística? Según las últimas encuestas relativas a la IPH, traducidas según indicadores indirectos del INDEC, que son elaboraciones de fuentes privadas, pero que son confiables. Pero que haya bajado un punto, te das cuenta, más de la mitad del país es pobre y ese país está excluido de la ley de entidades financieras porque no tiene para el banco. Excepto este nuevo control que ha puesto el gobierno, que en vez de cambiar la ley de entidades financieras, en vez de controlar a los bancos, en vez de controlar a los capitales negros que han sido beneficiados con un blanqueo gratuito para que cada uno, sin preguntar su origen, pueda decir cuánto dinero dispone de patrimonio. Y ahora van a ser borrados los datos. Por eso, y que el presidente les promete que va a borrar los datos. Es un crimen, está pautado como un crimen lo que acaba de decir. Yo no entiendo cómo no existe ningún fiscal que diga, escúcheme, usted está violando... ¿Por qué te parece que los fiscales y la parte judicial está tan callada? Me parece que está tan callada porque están protegiendo sus intereses, ¿no? O sea, si hay algo que es casta, es el gobierno, es el parlamento, pero también la justicia. Los tres son parte de la casta. Bueno, y se controla a los que usan las aplicaciones virtuales. Como Mercado Libre, por ejemplo. Sí, Mercado Libre o cualquiera de sus marcas, porque van a ser todas controladas. No es que yo sea amigo de Galperín, ¿no? Sino, pero no es, como es la más famosa, está bien que la nombres, pero van a ser todas por movimiento de 400.000 pesos. Escúchame, la mitad de los empleados trabajan en negro. Los vendedores ambulantes tienen aplicaciones para que vos puedas pagar lo que es una manera de perseguir al laburante. De perseguir una vez más al laburante y no perseguir a los grandes evasores a los cuales se los premia con blanqueos. Blanqueos que hizo 2 el kirchnerismo, 1 Macri, y 1 Alberto y 1 Milei. O sea, en 20 años hubo 5 veces donde los narcotraficantes, los evasores de impuestos, los que tienen empleados en negro sujetos a la servidumbre, han podido blanquear sus ingresos. Ojalá nosotros fuéramos parte de esa casta que tiene esa posibilidad de que sin pagar impuestos, cada tanto es regularizada su situación. Es importante lo que decís porque es transversal a todos los gobiernos, que no es solamente esta gestión, sino también la gestión del kirchnerismo, del macrismo y bueno, ahora de La Libertad Avanza. Respecto a la tarifa, que es lo que no me quedó muy claro, el tema de la luz, el tema del agua, el tema del gas, que es lo que de repente a nosotros nos afecta más. ¿Cómo se mide eso? ¿También tiene la misma...? No se mide. El gobierno unilateralmente fija las tarifas. Pero no existe No existe la auditoría, no existe el plan de reestructuración tarifaria. ¿Cuántos años hace que no existe la auditoría? 30 años, desde que se privatizó. Se privatizó, mira, el origen era buenísimo. Vos venías con un supuesto bono que emitió algún gobierno en cualquier momento de la historia de la Argentina y como si fuera, bueno, los que no manejan cheques por ahí no lo entienden, pero vos le pones una firma atrás al cheque, se llama endoso, y eso hace que la deuda te haya pasado a vos. Le pones otra firma, pasa a otro, así sucesivamente. Se va endosando. Se va endosando. Bueno, esa deuda se endosó y el gobierno de Menem la tomó al 100% de su valor cuando en el mercado no valía 25%. O sea, las empresas no se pagaron a lo que valían. Y las tarifas las fijaba libremente bajo el menemismo las empresas prestatarias. Las empresas prestatarias. Pero hoy pasa lo mismo. Ayer un trading topic en Twitter fue un debate del Toto Caputo con un tal José que le dijo, la verdad que estoy pagando mucho y por ahí me cambiaba de empresa, pero en mi empresa, y disculpa el chivo, porque lo hizo el ministro, no yo, claro, me está cobrando mucho igual a pesar de los descuentos. Él se puso en el lugar que vos me acabas de preguntar de que si las tarifas son altas, es él el que lo tiene que resolver. Pues si no, ¿para qué lo queremos de ministro? Él tiene la Secretaría de Comunicaciones. Exactamente. Él tiene bajo su mando a la Secretaría de Comunicaciones, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Transporte. O sea, él puede fijar las tarifas de todos los transportes en la Argentina, de todas las energías, gas, luz, y pueden elegir de teléfono, internet y todo. Y él se queja como consumidor. Es realmente el colmo del cinismo de un mesadinerista como es él y de un endeudador
y quebrador de empresas y de trabajo formal en la Argentina, como lo ha sido a lo largo de todo su tiempo, y que a nadie sorprende. Nadie se puede dar por sorprendido de lo que está haciendo el Toto Caputo, incluso contestando este Twitter de esta manera. Sí, ahora hablando, ya que sacaste el tema del transporte, ¿por qué aumenta tanto el boleto, por ejemplo, para la gente? Bueno, lo aumenta porque quiere el gobierno. O sea, a ver. El gobierno podría evitar la suba de impuestos. Pero por supuesto, mira, te voy a dar un caso que puede sorprenderte a ti, pero seguramente sorprenderá a la audiencia, vos sos una persona muy informada. La capital de Estados Unidos se llama Distrito de Columbia, Washington. Ahí está la sede del imperio, el gobierno del mundo. La creme de la creme. La creme de la creme. Está el Pentágono, está la CIA, el FBI, está el Parlamento, está Trump, está Biden, está todo el mundo está ahí. ¿Sabes cuál es el subsidio al transporte que paga el Estado federal norteamericano al transporte en la capital de su país? No sé. El 70% del valor está subsidiado. O sea, en Estados Unidos está subsidiado el 70% el valor en la capital de Estados Unidos. En otros lugares más, en otros lugares menos. Pero en todo el país está subsidiado el transporte. Y acá nos vienen a vender que no tiene que haber subsidio. Y una cosa más te agrego. ¿Sabés de quién son propiedad los transportes en Washington, D.C.? ¿De quién? ¿De Trump? Del Estado. Ah, del Estado, es estatal. No todo. son privados. El colectivo y el subte y los trenes de corta distancia son de capital público. O sea, el Estado subsidia a los estados y a los municipios para que paguen menos los trabajadores, que esto es un subsidio indirecto a las patronales, porque evidentemente si vos ganás lo que ganás, que son 250.000 pesos, que es el salario mínimo en la Argentina, y tenés que pagar eso de boleto, no vas a ir a trabajar, o pedís aumento. Los estados mismos tienen las empresas. Ahí se termina el déficit cero. Exactamente. No, ahí se terminó. Pero esto pasa en Washington, D.C. No pasa, esta mentalidad de Milei, y por eso nosotros tenemos que hacer lo que se hace en los grandes países, en esto del G20 que va a ir Milei ahora, que frente a un gobierno va a buscar tan una inepto, foto, ¿no? Sí, va a buscar una foto con Jinping, porque el primer exportador de la Argentina es una empresa estatal china que se llama COFCO, y va a buscar que el swap que tiene, que es un préstamo. Que no se nos vaya Costco nunca. Claro, no, que no se vaya a Costco, que no se vayan los préstamos que tiene el Banco Central en yuanes, que no se vayan las empresas hidroeléctricas en el sur, en la Patagonia, que no se vaya la base militar que hay en Neuquén de los chinos. O sea, que no se vaya nada, porque si se mueve algo se cae todo. Pero lo que yo quería decir es que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de, por ejemplo, toda la Unión Europea, que tanto también habla el gobierno, de Meloni, de Orban, de Vox, son partidos de Italia, de Hungría. No, porque ayer el señor primer ministro o jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo que los húngaros, dijo en la televisión, están orgullosos de lo que está haciendo Milei. Bueno, entonces yo le digo al señor Guillermo Franco, le contesto a través de tu medio, porque no tengo otra posibilidad más que en Twitter o en tu medio, de decirle, bueno, pero entonces hagamos como hace en Europa, cuando un gobierno fracasa, se va al gobierno. No tenemos por qué esperar el término de lo que dura, allá se llama la legislatura, lo que dura el Congreso, sino que se vaya antes. Nosotros decimos, si este gobierno ha fracasado, ha hambreado al pueblo, ha llevado a los niveles de indigencia más altos de la historia, a los niveles de pobreza más altos de la historia, que ha endeudado al país en 11 meses en 90.000 millones de dólares, más de lo que había. Solo 90.000 millones de dólares. En solo 11 meses. Endeudó al país 11.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, esta cosa, frente a este fracaso, que va a terminar mal, y que va a cada mes que este señor se quede, va a ser peor sufrimiento para el pueblo, va a ser peor para reconstruir el tejido social y el tejido productivo de la Argentina, ¿no? Y su autonomía nacional respecto a los distintos poderes internacionales, sean chinos o norteamericanos. Para recuperar todo eso, nosotros tenemos que sacarnos de encima a este gobierno lo antes posible. Bien. Ahora, me llama mucho la atención por qué insiste tanto con auditar la facultad y no auditar lo que decía vos, el tema de la deuda pública. ¿Por qué esa persecución contra aerolíneas? ¿Por qué esa persecución sobre lo que a la gente le sirve? Por ejemplo, la facultad, donde uno tiene un ascenso social.
¿Por qué esa necesidad de ir contra la identidad nuestra? Porque la facultad... Bueno, a ver, está auditando a los embajadores en auditoría ideológica. En la AFIP dijo que quieren despedir a todos los que se han ingresado en otros gobiernos. Yo, por ejemplo, ingresé a la AFIP bajo la dictadura. Entonces tendría que haber llegado Alfonsín y decir, vos sos un hijo de la dictadura y te vas. O sea, ¿qué tiene que ver con qué gobierno ingresaste a trabajar si vos cumpliste el reglamento? Pero por ahí es una manera de meter todos los militantes de él también. No, es que es menor ese tema. Por ejemplo, en la Cancillería quieren adoctrinarla ideológicamente y alinearla con la extrema derecha mundial. En la AFIP, como decíamos hace un rato, quiere destruir los controles. Que haya marca. Destruir los controles. Que no se haya marca. Claro, que no haya más nadie, que nadie pague impuestos, nada, porque como él dijo, los evasores son héroes. En las facultades, porque quiere destruir la educación pública, y por cuanto la investigación pública y por cuanto la producción de conocimiento y tecnología que va a apuntar contra sus estupideces de extrema derecha, adoctrinadoras, como él usa, ¿no? Los zurdos empobrecedores, que dice todas esas estupideces que dice que no tiene ningún sentido, y no audita ¿a quién? A su ministro, que está procesado su socio, que lo tiene como presidente del Banco Central. Auditar la deuda pública es que todos los poderes reales que sostienen a la libertad avanza, junto con cambiar la ley de entidades financieras, evitarían que él pueda gobernar de verdad en el sentido de los intereses que representan, que son ni siquiera ya lo de ciertas industriales o capitalistas nacionales, sino antes que nada de los tenedores de la deuda pública, de la usura nacional e internacional. Bien. A esa Cámara decinos una palabra de aliento, a ver qué te parece que va a pasar con todo. Bueno, yo estoy muy contento de las luchas que estamos viviendo. Por ejemplo, el domingo en la cancha de River, que desfilaran los médicos y los técnicos antes del inicio del partido, defendiendo al Hospital Garrahan. No solo el mejor hospital de pediatría de la Argentina, sino uno de los señeros en América Latina. Estoy orgulloso de que la universidad pública haya puesto millones de personas en la calle defendiendo la cultura nacional. Estoy orgulloso que en la entrega de Martín Fierro se haya defendido a la cultura por parte de los actores, los conductores, los productores. Estoy muy orgulloso de todas las luchas que está dando el pueblo argentino en cada pueblo del país, los pueblos originarios contra Vaca Muerta, en la defensa de las tierras, en la defensa de la extracción del litio. Todo eso estoy muy orgulloso. Lo que nos falta es que ciertos gorditos que toman café en la Casa Rosada dejen de tomar café en la Casa Rosada y llamen a un paro nacional y un plan de lucha para derrotar políticamente al gobierno, como es histórico en el movimiento obrero argentino cuando están estos planes antipopulares, antinacionales y contra los sectores más oprimidos de la sociedad argentina. Qué buen mensaje. Dame la mano, te agradezco mucho que hayas venido a Huella. Gracias. Es un placer tenerte. Igualmente para mí. Espero que te hayas sentido cómodo para lo que necesites. Sabes que contás con nuestro espacio. Desde luego, gracias por tu tiempo y en la medida que que ustedes crean que yo les pueda ser útil, acá estoy a disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces así pasaba con nosotros el docente, economista e investigador Antonio Roseló. Espero que les haya gustado el programa, compartan, así llegamos a más personas. Los quiero mucho, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chaucito. CTV se renueva en 2024. Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales. Conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos.